Cuando vi reflejado nuestro abrazo en la vitrina de aquella tienda del centro, sentí que el suelo bajo mis pies simplemente desapareció. No fue un abrazo común. No era el de mi esposo. Era el de él. Y aunque nadie más lo notó, aunque nadie lo vio, yo lo supe al instante. Su mano sobre mi espalda, mi cuerpo inclinándose hacia él sin resistencia, esa manera en que nuestras sombras parecían encajar. Me quedé inmóvil, congelada ante el cristal, viendo cómo lo impensable se volvía visible. Mi marido caminaba unos pasos más adelante, buscando la dirección de la ferretería, completamente ajeno a lo que acababa de presenciar, sin darse cuenta de que en esa fracción de segundo había cruzado la línea. La imagen se desvaneció cuando la puerta automática se abrió y el reflejo se rompió. Pero la sensación quedó. Yo no tenía que explicarme a nadie. Aún no. Nadie me había descubierto. Pero en ese momento supe que era cuestión de tiempo. Porque 3 semanas antes hice algo que nunca creí capaz de hacer. Y ahora, antes de contarte todo lo que ocurrió, quiero preguntarte algo. ¿Alguna vez te encontraste atrapado en una situación donde ni tú mismo sabías cómo llegaste ahí? Cuéntame en los comentarios desde qué ciudad estás viendo esto, y si alguna vez has sentido que el deseo y la culpa podían coexistir dentro del mismo silencio. Porque lo que voy a contarte no es ficción. Es mi verdad. Y empezó así. La casa del padre de mi esposo estaba cubierta de un silencio tan espeso que parecía tener peso propio. Apenas abrimos la puerta, el olor a madera envejecida, a café viejo y a papel húmedo me golpeó con una familiaridad que no podía entender. Nunca había vivido allí, y sin embargo todo me resultaba extrañamente íntimo. Como si mis pasos ya hubiesen recorrido ese piso antes. Mi esposo iba varios pasos adelante cargando cajas con herramientas, afanado con arreglar la vieja caseta del jardín. Yo simplemente observaba. Desde que llegamos él había entrado en un estado de productividad imparable, como si necesitara justificarse. Su padre, sentado en una mecedora junto a la ventana, apenas levantó la vista cuando nos oyó entrar. No lo culpo. Siempre fue un hombre de pocas palabras. El tipo de persona que te hace sentir observada sin mirarte directamente. Me pregunté si aún me reconocía. Pero cuando nuestros ojos se encontraron por una fracción de segundo, sentí ese ligero latido en la base del cuello, como si el aire se hiciera más denso. Coloqué mis cosas en la habitación del fondo, la misma de siempre, donde el colchón se hundía justo en el centro. El armario aún olía a alcanfor. Abrí las cortinas, dejé que el sol entrara y empecé a desenvolver las sábanas con la calma de quien no sabe qué hacer con sus manos. Más tarde, mientras mi esposo martillaba algo en el techo, fui a la cocina. El padre seguía en su silla, en silencio. Cuando pasé a su lado, sus ojos me siguieron, sin juicio, sin expresión, pero intensos. Preparé café. Le ofrecí una taza. Él la tomó con una inclinación leve de cabeza sin decir nada. Ese fue el primer día. Por la noche mi esposo cayó rendido apenas cenamos. Su cuerpo agotado, su mente ocupada. Dormía como si el mundo no pudiera alcanzarlo. Yo, en cambio, permanecí despierta, oyendo los ruidos de la casa, el crujido de la madera, el golpeteo del reloj de pared, y pasos. Pasos que venían desde el pasillo, lentos, firmes. Me levanté y miré a través de la rendija de la puerta. Era él, el padre. Caminaba descalzo sin rumbo aparente hasta que se detuvo frente a la estantería. Permaneció allí varios minutos, sin hacer nada, como si escuchara algo que los demás no podíamos oír. Regresé a la cama con una inquietud que no supe nombrar. No era miedo. Era algo más visceral. Algo que no había sentido en años. A la mañana siguiente me vestí sin prisa. Elegí un pantalón ancho, una blusa ligera. No quería destacar, pero tampoco pasar desapercibida. Me miré en el espejo y pensé, no estoy tan mal para mis años. El reflejo me devolvió una versión de mí que no veía hacía tiempo. Una mujer viva. No deseada, quizás, pero al menos presente. Durante el desayuno apenas hablamos. El padre leía el periódico, mi esposo revisaba el teléfono.
Yo los observaba a ambos como si fueran actores en una obra que había visto demasiadas veces. Más tarde salí al jardín. El aire olía a pasto mojado y tierra. Me senté en la banca bajo el viejo limonero y cerré los ojos. Entonces sentí su presencia. El padre. No lo escuché llegar, pero ahí estaba, de pie, a 2 metros, mirándome. No dijo nada. Yo tampoco. Pero ese silencio no era vacío. Era denso, cargado. ¿Te molesta si me siento?, preguntó finalmente. Negué con la cabeza. Se sentó a mi lado, sin tocarme, sin acercarse más de lo necesario. Pero su proximidad me hacía sentir expuesta, como si supiera cosas que yo aún no me atrevía a pensar. Este árbol lo planté con mi esposa cuando nos mudamos aquí, dijo. Es hermoso, respondí. No hablamos más. Pero no fue incómodo. Fue extraño. Como si compartiéramos una confesión muda. Esa noche el cielo se cubrió de nubes. El ruido de las herramientas cesó. La casa volvió a ese silencio profundo que parecía tener vida propia. Mi esposo dormía de nuevo temprano, como era habitual. Yo caminé descalza por la sala, toqué los lomos de los libros viejos, dejé que mis dedos recorrieran los objetos olvidados de otras épocas. Me detuve frente a una vieja fotografía en blanco y negro. El padre joven, vestido de uniforme. Sonriente. Irreconocible. Atractivo incluso. Me sorprendió pensarlo. Sentí una punzada de algo parecido a la culpa. ¿Por qué me afectaba tanto esa imagen? En ese momento escuché un ruido. Me giré. Él estaba en el marco de la puerta. No dijo nada. Solo me miró como si supiera exactamente qué estaba viendo yo en la foto, en el reflejo en mí. Me retiré sin decir palabra. Apenas cerré la puerta del dormitorio, sentí que el aire dentro de mí se había movido. Y aunque aún no había pasado nada, ya nada era igual. La mañana comenzó con una calma incómoda. Mi esposo salió temprano al pueblo, decía que debía comprar unas herramientas que se le habían olvidado. Me dejó una lista de cosas por hacer: revisar la despensa, ordenar la ropa vieja, limpiar las ventanas de la sala. Tareas simples, de esas que llenan el día sin darle forma al tiempo. Lo observé mientras se alejaba por el camino de tierra, su figura haciéndose cada vez más pequeña, hasta que desapareció entre los árboles. Me quedé sola en el porche sosteniendo la lista sin leerla. Entré a la casa, intentando concentrarme en algo que me distrajera. Abrí el armario del pasillo y encontré cajas viejas. En una de ellas descubrí un álbum de fotos cubierto de polvo, de esos con esquinas de papel negro y esquinas recortadas. Me senté en el suelo, apoyada contra la pared, y empecé a pasar las páginas. Allí estaban décadas condensadas en imágenes, su infancia, su juventud en uniforme, la boda con una mujer que no era yo. Pero lo que me detuvo fue una foto distinta, más suelta, menos formal. Él en la playa, sin camisa, con una sonrisa franca. Era otra persona. No el hombre callado que se sienta en la mecedora, sino alguien vital, enérgico. Sentí una punzada que no supe identificar. ¿Era curiosidad? ¿Nostalgia por una época que no viví? Cerré el álbum con cuidado, como si guardara un secreto que no me correspondía. Volví a colocar la caja en su lugar, pero no sin antes quedarme unos segundos más mirando la tapa, como si esperara que algo se revelara por sí solo. La casa seguía en silencio. El reloj de péndulo marcaba los minutos con una regularidad casi burlona. Bajé a la cocina y preparé café. El aroma llenó la habitación, cálido, reconfortante. Me senté a la mesa y bebí a sorbos lentos, dejando que el vapor me acariciara el rostro. Fue entonces cuando lo vi entrar en silencio como solía hacerlo. No me sorprendí. Tal vez ya esperaba que apareciera. Se sentó frente a mí sin decir palabra. Sus manos sobre la mesa, firmes, con las venas bien marcadas. Sus ojos fijos en la taza. Yo no supe qué hacer con los míos, así que los bajé. ¿Encontraste algo interesante?,
Preguntó. Levanté la mirada, sin saber si se refería al álbum o a otra cosa. Algunas fotos. Nada más, respondí. Asintió lentamente. Luego, sin cambiar de tono ni expresión, dijo. En esos años uno no pensaba en el tiempo. Se vivía rápido, se amaba rápido. Todo era presente. Sentí un nudo en la garganta. No sabía si hablaba de su pasado o del mío, o si simplemente proyectaba algo que también veía en mí. No supe cómo responder, así que no lo hice. Dejé que el silencio volviera a ocupar su lugar. Después del almuerzo, él salió al jardín. Yo me quedé dentro limpiando los estantes del salón. Toqué con cuidado los libros antiguos, muchos de los cuales tenían dedicatorias escritas a mano. Para mi querido Pedro, con todo mi amor, L. Desconocía quién era esa mujer, pero su caligrafía tenía algo de ternura y firmeza. La tarde avanzaba despacio. El calor comenzaba a colarse por las ventanas. Me dirigí al patio para colgar unas sábanas recién lavadas. El padre de mi esposo estaba allí, regando las plantas. Su camisa estaba ligeramente abierta, y su piel curtida por el sol brillaba con el sudor. Me miró sin sorpresa, como si supiera que saldría justo en ese momento. Me acerqué al tendedero. Mientras colgaba una sábana, el viento la levantó y por un instante nos cubrió a ambos. Quedamos detrás de la tela blanca, como en un refugio improvisado. No dijimos nada. El silencio se volvió más denso, casi físico. Lo sentí cerca, demasiado cerca. Y sin buscarlo, sin planearlo, sucedió, ***wikist***. Fue breve. Pero cambió el aire, el color del cielo, la textura de la tarde. Me alejé de inmediato, sin mirarlo. Entré en la casa con pasos apresurados, como si al moverme más rápido pudiera escapar del peso de lo que acababa de pasar. Cerré la puerta del baño y apoyé la espalda contra ella. Me miré en el espejo. El reflejo me devolvió una imagen que no reconocía, mejillas encendidas, ojos brillantes, labios temblorosos. Me lavé la cara con agua fría, intentando borrar la sensación, el calor, el recuerdo. Durante la cena, mi esposo regresó. Parecía contento, hablaba de cómo había conseguido una sierra nueva y de lo amable que había sido el hombre de la ferretería. Yo apenas lo escuchaba. Asentía, sonreía en los momentos apropiados. Sentía que hablaba desde otra habitación, que había una pared invisible entre nosotros. El padre comía en silencio como siempre. Pero yo ya no podía verlo igual. Cada movimiento suyo me recordaba el momento bajo la sábana. Cada trago de agua, cada respiro me hacía sentir la presión de lo no dicho. Esa noche, mientras mi esposo dormía profundamente a mi lado, yo permanecí despierta. El ventilador del techo giraba con un zumbido hipnótico. Cerré los ojos y traté de imaginar que nada había pasado. Que todo seguía igual. Que yo seguía siendo la misma mujer de ayer. Pero no lo era. Y lo peor no era lo que había hecho. Lo peor era lo que sentía. Porque en ese instante entre el miedo y la culpa, también había deseo. Un deseo que llevaba demasiado tiempo dormido, esperando una excusa para despertar. Esa noche entendí que algo se había quebrado. Que el equilibrio en el que vivía no era tan estable como creía. Y aunque no sabía qué iba a pasar, sabía que no podía deshacer lo que ya estaba hecho. Apagué la lámpara y me cubrí con las sábanas. Escuché el crujido de la casa. El mismo crujido de siempre. Pero ahora sonaba distinto. Sonaba a peligro. O quizás a vida. La mañana siguiente fue un intento torpe de recuperar la normalidad. Me levanté más temprano que de costumbre, preparé el desayuno sin ruido, como si el silencio me protegiera de enfrentar mis propios pensamientos. El pan tostado, el café, la mantequilla, todo seguía el mismo ritual, como un guión repetido que había aprendido años atrás. Mi esposo aún dormía profundamente boca abajo, abrazado a la almohada como si en sueños escapara de un mundo que no podía controlar.
Yo, en cambio, había despertado varias veces durante la noche inquieta, reviviendo una y otra vez ese instante bajo la sábana ondeante, donde mi cuerpo había respondido antes que mi conciencia. Cuando salí al porche, el padre ya estaba allí, sentado en su silla, con la mirada perdida en el horizonte. No hubo palabras. Solo ese gesto leve de asentir con la cabeza, ese lenguaje mudo que se volvió demasiado elocuente. Me senté en el escalón más bajo con la taza de café entre las manos, fingiendo que el vapor podía ocultar mi rostro. El aire estaba fresco, pero mi piel ardía por dentro. Quería decirle algo, lo que fuera, romper esa tensión que no sabíamos cómo manejar, pero no encontré palabras que no sonaran culpables. Después del desayuno, mi esposo me propuso que fuera al pueblo. Necesitábamos algunos víveres, y él tenía que quedarse a terminar un trabajo en el taller. No discutí. Acepté sin pensarlo demasiado. Tal vez necesitaba alejarme, respirar un poco de otro aire, ver otros rostros que no me devolvieran un reflejo de lo que había hecho. Conduje despacio por el camino de tierra. Las ruedas del coche levantaban nubes de polvo que se disipaban lentamente, como si el paisaje también quisiera olvidar. Al llegar al centro, el pueblo parecía igual de dormido que siempre. Aparqué frente a la panadería y me bajé con esa sensación de estar representando una escena que no era mía. Entré a la tienda con la lista en la mano. La mujer tras el mostrador me saludó con una sonrisa amable. Me conocía de otras visitas, pero esa mañana su expresión fue diferente. Me miró fijamente unos segundos antes de decir, hoy tiene un brillo distinto en los ojos. No supe qué responder. Sonreí por compromiso y bajé la vista, sintiendo como mi rostro se calentaba. ¿Era tan evidente? Mientras me envolvía el pan y lo colocaba en una bolsa, preguntó si me sentía bien. Dije que sí. ¿Qué más podía decir? No iba a explicarle que por primera vez en mucho tiempo me sentía viva. Aunque ese sentimiento viniera mezclado con una culpa que apenas empezaba a digerir. Antes de volver al coche, me detuve en una pequeña librería al lado de la plaza. No buscaba nada en particular. Tal vez solo quería demorar el regreso. Recorrí los estantes con los dedos, leyendo títulos sin prestarles verdadera atención. Uno de ellos me llamó la atención, La negación de uno mismo. No conocía al autor. No sabía de qué trataba. Pero tomé el libro, lo hojeé al azar, y leí una frase subrayada a lápiz: el deseo no siempre busca satisfacción. A veces solo quiere ser reconocido. Cerré el libro de inmediato. Lo compré sin dudar. De regreso a casa, conduje aún más despacio. El camino me parecía más largo, más denso. Me preguntaba si ellos hablarían mientras yo estaba fuera. Si mi esposo habría notado algo distinto en mí. Si el padre lo habría mencionado, siquiera con una mirada. Nada parecía seguro ahora. Cuando llegué, mi esposo estaba en el jardín, clavando unas estacas junto al huerto. Levantó la vista, me saludó con la mano, volvió a su tarea sin más. Le entregué las bolsas con las compras, me agradeció sin mirarme mucho. Estaba cansado, concentrado. O tal vez, cómodo en su mundo de cosas prácticas, sin espacio para sospechas. El padre salió del taller con una camisa manchada de pintura. Se detuvo unos segundos al verme. Yo llevaba el libro entre las manos como escudo. No hubo palabras. Pero sus ojos se demoraron un poco más de lo habitual. Esa tarde no cruzamos palabra. Él se retiró temprano a su habitación. Mi esposo se quedó mirando la televisión y yo me encerré en la mía, donde por fin abrí el libro y comencé a leerlo de verdad. Las páginas hablaban de identidades enterradas, de elecciones hechas en nombre del deber, de vidas llevadas como máscaras. Cada línea me golpeaba de forma distinta. No porque descubriera algo nuevo, sino porque me obligaba a mirar de frente lo que ya sabía. Leí hasta tarde sin levantar la vista. Afuera el viento comenzaba a soplar con más fuerza, y los árboles golpeaban las ventanas con ramas secas. Cerré el libro, apagué la lámpara, y me tendí sobre la cama. No dormí. Solo esperé que llegara el amanecer, como si eso fuera a darme algún tipo de respuesta.
porque lo cierto es que no entendía qué estaba pasando. No sabía si lo que sentía era deseo, frustración, necesidad o simplemente una huida. Solo sabía que no podía fingir que nada había cambiado. El reflejo de la realidad se había roto. No sabía cómo ni por qué. Pero lo había hecho. Y ahora todo se sentía como una secuencia de escenas fuera de lugar. Fragmentos de una historia que nunca quise protagonizar, pero que ya me pertenecía. Aunque no supiera cómo iba a terminar. Esa mañana desperté con una sensación distinta, como si algo hubiera sido desplazado dentro de mí durante la noche. No tenía pesadillas ni imágenes confusas, pero el cuerpo me pesaba y la mente estaba inquieta. Abrí los ojos y vi a mi esposo vistiéndose en silencio. Sus movimientos eran metódicos, mecánicos, como si no necesitara pensar para saber qué hacer a continuación. Cuando se dio cuenta de que lo observaba, me dedicó una sonrisa rápida, sin detenerse. Dijo que tenía que ir al pueblo a buscar unas piezas que había encargado y que quizás tardaría más de lo habitual. Me preguntó si necesitaba algo. Respondí que no, que todo estaba en orden. Me dio un beso rápido en la frente como se saluda a una hermana o a una compañera de cuarto. Y salió. Quedé sola en la habitación, sentada sobre las sábanas arrugadas. Sentí el impulso de levantarme de inmediato, de ocuparme con cualquier tarea que evitara el pensamiento. Pero no lo hice. Permanecí allí unos minutos más, escuchando el silencio que empezaba a llenar la casa. Era un silencio distinto al de otras veces. Más profundo. Más atento. Cuando finalmente bajé a la cocina, el padre de mi esposo ya estaba allí. Preparaba café en la vieja cafetera metálica. El aroma era intenso, familiar. Me saludó con un leve movimiento de cabeza. Respondí con otro. No hubo palabras. No las necesitábamos. O no nos atrevíamos a usarlas. Me senté a la mesa. Él colocó una taza frente a mí. Durante varios minutos, lo único que se oía era el sonido del líquido vertiéndose, las cucharillas chocando contra la loza, y el crujido ocasional de la madera vieja. Era un momento cotidiano, pero el ambiente estaba cargado. Como si cada gesto llevara un peso que no podía nombrarse. Después del desayuno, él se dirigió al cobertizo. Yo, sin saber muy bien por qué, lo seguí unos minutos después. Dije que quería revisar unas cajas con mantas y utensilios viejos. No fue una mentira, pero tampoco era la verdad. El interior del cobertizo estaba húmedo y oscuro. La luz se colaba por las rendijas entre las maderas. Olía a aceite, a metal, a tiempo acumulado. Empecé a abrir las cajas, una a una, sin prestar verdadera atención a su contenido. Escuchaba sus movimientos detrás de mí, el sonido de una herramienta siendo colocada, un estornudo seco, pasos lentos. En una de las cajas encontré un juego de llaves antiguas, oxidadas pero bellamente labradas. Las tomé entre los dedos, fascinada por su forma, por el misterio de no saber qué puertas habían abierto. Entonces escuché su voz detrás de mí. Esa abre la alacena de la buhardilla. Pero no hay nada interesante ahí. Me giré lentamente. Estaba más cerca de lo que pensaba. Su expresión era neutra, pero sus ojos no lo eran. Sentí una punzada en el estómago. No de miedo. De reconocimiento. Me aparté con un movimiento discreto, suficiente para dejar espacio entre nosotros sin que pareciera una huida. Él no se movió. Solo dijo con tono pausado. No tienes por qué justificarte. Fingí no entender. Fingí que hablaba de otra cosa. Me volví hacia las cajas, tomé una manta vieja y dije que iría a lavarla. Salí al patio con pasos medidos. No corría, pero sí huía. El resto de la mañana lo pasé en la lavandería, viendo girar la ropa en el tambor como si eso tuviera algún sentido. La máquina hacía su trabajo incansable, mientras mi mente se hundía en preguntas que no quería formular. ¿Hasta dónde había llegado ya? ¿Qué significaban esas miradas, esos silencios, esa cercanía cargada? ¿Era solo en mi cabeza?
¿O él también estaba caminando la misma línea, con la misma incertidumbre? Almorzamos en la cocina, cada uno en su extremo de la mesa. Él comía lentamente como si saboreara más el tiempo que la comida. Yo apenas probé bocado. Tenía las manos frías, la espalda tensa. Hacía calor, pero yo no lo sentía. Cuando terminé de recoger los platos, él dijo que iba a subir al desván a buscar unas herramientas. No pregunté qué herramientas. No importaba. Asentí con la cabeza y lo vi desaparecer por la escalera. Minutos después, por un impulso que aún no logro justificar, lo seguí. Subí con cautela, sin hacer ruido. El desván estaba en penumbra. Había polvo en suspensión, como una neblina fina que flotaba en el aire inmóvil. Lo vi de espaldas, revisando una estantería. No se giró. Pero habló. Pensé que vendrías. No supe qué decir. Permanecí junto a la puerta sin avanzar. Él se volvió lentamente. La luz que entraba por la ventana iluminaba solo una parte de su rostro. El resto era sombra. Ese contraste me pareció inquietante. Se acercó un paso. No más. Me miró con intensidad, sin agresión, sin urgencia. Solo presencia. Luego, como si hablara consigo mismo, murmuró. Eres más fuerte de lo que crees. Pero estás rota en lugares que no sabías. No pregunté a qué se refería. Ya lo sabía. Bajé sin decir una palabra. Pasé la tarde en el jardín, arrancando maleza, podando ramas que no necesitaban poda. Moviéndome como autómata, intentando sentir cansancio físico para apagar el mental. Pero no lo logré. Mi esposo regresó al atardecer. Traía bolsas con herramientas, algunas frutas y una sonrisa cansada. Me saludó con un beso ligero en la mejilla. Le pregunté cómo le había ido. Me respondió con entusiasmo. No me preguntó cómo había estado mi día. Y yo no ofrecí información. Cenamos los tres juntos. La conversación fue superficial, práctica. El clima, el jardín, la humedad de las paredes. Nada más. Pero yo notaba cada pausa, cada silencio no dicho, cada mirada desviada. Esa noche, mientras me acostaba, supe que algo más había cambiado. No en él. En mí. Porque por primera vez en muchos años, yo no estaba esperando que me notaran. No estaba deseando ser vista. Estaba viéndome yo misma, con todas mis fracturas, con todas mis decisiones, y con todas las consecuencias que se avecinaban. Y aunque aún no había palabras para lo que estaba ocurriendo, el lenguaje del cuerpo, de la distancia, de las elecciones, ya lo había dicho todo. La noche anterior dormí apenas. O más bien, no dormí. Cerré los ojos muchas veces, pero la mente seguía encendida, dando vueltas alrededor de todo lo que había pasado y lo que no había pasado, pero latía cerca, como una palabra aún no pronunciada. El aire estaba pesado, y aunque la casa estaba en silencio, sentía un murmullo interno constante, como si algo me hablase desde dentro. Me levanté antes del amanecer, cuando todavía no se veía el contorno de las cosas fuera de la ventana. Me vestí en la penumbra con movimientos lentos, sin hacer ruido, como si necesitara no despertar no solo a mi esposo, sino a esa parte de mí que luchaba por mantenerse razonable. En la cocina, todo seguía en su lugar. Preparé café con movimientos automáticos, limpié la encimera que no lo necesitaba, abrí y cerré cajones sin razón aparente. El vapor de la taza se elevaba frente a mí como una señal de vida en medio de tanto silencio. Poco después él entró. Vestía una camisa clara, de lino, de esas que solo usaba cuando el clima se ponía más cálido. No dijo nada. Se sirvió su taza. Se sentó frente a mí. El sonido de la silla arrastrándose fue el único indicio de su presencia, porque el resto era apenas respiración. Durante unos segundos, solo nos miramos. No como quien espera una respuesta, sino como quien reconoce que ya no puede escapar del otro. Terminamos el café en silencio.
Después, como si fuera la cosa más natural del mundo, él dijo que quería revisar unas herramientas en la parte trasera del jardín, y me preguntó si quería acompañarlo. Dije que sí sin pensarlo. Salimos juntos sin prisa. El cielo comenzaba a aclararse, con esas primeras luces grises que no son aún mañana, pero ya no son noche. Pasamos junto a la higuera, aquella que siempre me había parecido descuidada y salvaje. Él se detuvo allí, arrancó una hoja, la frotó entre los dedos y la olió. Dijo que le recordaba a otro tiempo. Yo no respondí. Seguimos caminando hasta el pequeño galpón donde se almacenaban cosas olvidadas, oxidadas, cubiertas de telarañas y polvo. Dentro, el aire era más denso. Él empezó a mover cosas con tranquilidad, buscando entre estantes, organizando herramientas que parecían no haber sido usadas en años. Yo lo observaba en silencio. Había algo en la manera en que se movía, en la forma en que sus manos recorrían cada objeto, que tenía un peso distinto. Como si cada acción estuviera impregnada de una decisión invisible. En un momento me alcanzó una caja liviana, llena de clavos viejos y tornillos sueltos. Nuestros dedos se tocaron. Fue un segundo, un roce. Pero no hubo retirada. No hubo disculpa. Solo permanencia. Volví a mirar sus manos. Me parecieron manos de alguien que sabe sostener sin apretar, tocar sin exigir. Y antes de que pudiera pensar otra cosa, sucedió, ***wikist***. Fue rápido. Sincero. Directo. Sin adornos, sin explicación. Y luego, como si el mundo retomara su curso natural, cada uno volvió a su tarea. Pero nada era igual. El aire cambió. El silencio se transformó. Salimos del galpón sin hablar. Caminamos juntos de regreso a la casa, como si acabáramos de regresar de una excursión cualquiera. Mi esposo seguía dormido. En el pasillo me detuve un momento frente al espejo del recibidor. Me vi distinta. Más despierta. No más bella, no más joven. Simplemente más presente. Como si hubiera recuperado algo que no sabía que me faltaba. El resto del día transcurrió con una calma irreal. Él no evitó mi presencia, pero tampoco la buscó. Me observaba desde lejos con una expresión que no sabría definir. No era deseo, no era culpa. Tal vez era complicidad. Tal vez solo era aceptación. En la tarde mi esposo decidió limpiar el coche. Se pasó horas afuera, concentrado, meticuloso. Me asomé varias veces, vi cómo restregaba cada superficie como si pudiera borrar algo que ni siquiera sabía que existía. Me sentí extraña observándolo. Era mi esposo, el hombre con quien había compartido años, viajes, dolores y rutinas. Pero algo se había desplazado, y no podía fingir que todo estaba en su sitio. Durante la cena hablamos poco. Él, como de costumbre, llevó la conversación. Habló de una posible visita al mercado regional el fin de semana, de la necesidad de cambiar el filtro del pozo, de una lámpara que parpadeaba. Yo asentía. Escuchaba. Pero mi mente estaba lejos. Esa noche, ya en la cama, me acosté de espaldas a él. Sentí su respiración lenta, constante. Intenté relajarme. Cerré los ojos. Pero mi cuerpo recordaba. No solo el contacto, sino la emoción. Esa sensación extraña de sentirme deseada sin ser buscada, comprendida sin palabras, reconocida sin juicio. Las horas pasaban y no llegaba el sueño. Entonces recordé el libro que había comprado en el pueblo. Lo tomé del cajón, lo abrí donde lo había dejado. La página decía: uno no se pierde por salir del camino. Se pierde por no admitir que ya no quiere regresar al punto de partida. Esa frase me atravesó como una certeza silenciosa. Cerré el libro. Apagué la luz. Y por primera vez en mucho tiempo, no sentí miedo del día siguiente. Sentí vértigo. Pero también una forma extraña de libertad. El día siguiente se presentó con una luz distinta, más blanda, como si el sol también supiera que algo había cambiado.
Me desperté antes que mi esposo, como de costumbre en aquellas últimas semanas, y permanecí un largo rato sentada al borde de la cama, sintiendo como la madera crujía bajo mis pies. El silencio de la habitación era tan familiar como la respiración pausada de él a mi lado. Podía oler su colonia suave mezclada con el aroma de las sábanas limpias, ese olor doméstico que me había acompañado durante años y que, sin embargo, ahora me parecía más ajeno que nunca. Me vestí en silencio, sin prender luces, sin abrir la ventana. Bajé a la cocina, encendí la cafetera y me senté a esperar. Mis manos estaban cruzadas sobre la mesa, inmóviles. Mi mente, en cambio, se movía en todas direcciones. No tenía remordimientos, pero sí una conciencia muy lúcida de lo que estaba viviendo. No me consideraba víctima de las circunstancias ni me sentía empujada por ningún impulso incontrolable. Lo que estaba ocurriendo en mí era algo más sutil, más profundo. Era una transformación lenta, como el agua que horada la piedra sin hacer ruido. El padre de mi esposo entró en la cocina poco después. Saludó con un gesto leve. Se sirvió café, se sentó frente a mí. El ritual era el mismo, pero la energía era otra. No hablábamos mucho, pero no hacía falta. Su presencia no me resultaba incómoda. Al contrario, me anclaba. Me devolvía a un centro que había perdido hace tiempo. Pasamos unos minutos así, cada uno con su taza, observando cómo la luz se colaba por la rendija de la puerta trasera. Entonces él dijo que necesitaba ir al pueblo, que debía comprar unas piezas para reparar una ventana del cuarto de herramientas. Yo asentí sin decir palabra, y poco después lo vi alejarse caminando despacio por el sendero que rodeaba la casa. No me preguntó si quería acompañarlo. Tampoco lo habría hecho. Mi esposo se levantó poco después. Parecía de buen humor. Se quejó del colchón, habló de un sueño extraño que no recordaba bien y se acercó a la cafetera para servirse lo que quedaba. Le pregunté si tenía algún plan para el día, y dijo que pensaba subir al desván a buscar unas cosas que le hacían falta. Añadió que tal vez podríamos ordenar juntos el viejo mueble del comedor, ese que siempre postergábamos. Asentí, aunque por dentro no tenía ninguna intención de hacerlo. No quería excusas, pero tampoco quería fingir entusiasmo. Me limité a seguirle el paso, escuchar sus comentarios sobre el polvo acumulado, abrir y cerrar cajones sin atención real. Mientras él hablaba, yo pensaba en la ausencia del otro, en su paso lento, en su forma de sostener las cosas con una firmeza que no asfixiaba. Me sorprendió lo mucho que su ausencia se sentía. Más que su presencia. A mediodía, mi esposo decidió ir a visitar a un vecino. Me dijo que no tardaría, y aprovecharía para recoger algunas herramientas que le había prestado. Me pidió que preparara algo ligero para almorzar. Dije que sí. Cuando se fue sentí que podía volver a respirar con normalidad. Preparé una ensalada simple, partí pan y lo coloqué en la mesa. No tenía hambre, pero hice como si la tuviera. El sonido de los cubiertos contra el plato me resultaba ensordecedor. Entonces oí la puerta del frente. Era él. Había vuelto. Entró sin hacer ruido como siempre. Dejó la bolsa con las piezas sobre la mesa del pasillo y se quedó un segundo de pie, mirándome. No sonrió. Tampoco frunció el ceño. Solo me miró con una intensidad calma que me obligó a bajar la vista. Almorzamos los tres juntos. Mi esposo volvió poco antes de que termináramos de poner la mesa. Trajo herramientas, saludó con un comentario banal sobre el calor y se sentó como si no hubiese pasado nada. Habló del vecino, del trabajo que estaban haciendo, de la idea de pintar el garaje. Nosotros escuchábamos. O al menos fingíamos hacerlo. El padre asentía, yo sonreía a medias. Era como ver una película en la que uno de los personajes ignora por completo lo que ocurre a su alrededor. Después del almuerzo mi esposo decidió tomar una siesta. Dijo que el sol lo había agotado. Subió las escaleras con paso lento, se despidió con una frase suave. La casa quedó en silencio de nuevo. Fui a la sala y me senté en el sofá. El padre de mi esposo no tardó en aparecer. Se sentó frente a mí.
Durante varios minutos no dijimos nada. Cada uno respiraba a su ritmo. Entonces él rompió el silencio con una frase breve. Tarde o temprano, todo se acomoda en su lugar. No supe cómo responder. No estaba segura de lo que quería decir exactamente, pero la frase me pareció una descripción perfecta de lo que estaba ocurriendo en mi interior. No era caos, ni culpa, ni pasión desenfrenada. Era algo que de algún modo encontraba su sitio, su forma, su proporción justa. Me levanté sin decir nada. Fui a la habitación, tomé una manta del armario y la extendí sobre el césped del jardín. Me tumbé allí boca arriba observando cómo las nubes se deslizaban lentas sobre el cielo. El sol me acariciaba los brazos, el cuello, el rostro. Cerré los ojos. Me quedé así durante mucho rato. No dormí. Pero descansé. Cuando me incorporé él estaba allí, de pie, a unos pasos. No me asusté. No me sorprendió. Me ofreció la mano para ayudarme a levantarme. La tomé. Esa noche no hubo palabras innecesarias. Mi esposo se fue a dormir temprano como solía hacer. Yo permanecí en la cocina, lavando lo poco que habíamos usado, secando los platos uno a uno con una lentitud deliberada. Escuchaba los sonidos habituales, la madera, el viento, el zumbido bajo del refrigerador. Pero todo me parecía más nítido, más presente. Entonces sentí su paso detrás de mí. Su sombra proyectada en la pared. Me giré. No hablamos. No lo necesitábamos. Caminamos por el pasillo hasta la habitación del fondo. We spend the night together, ***. Al amanecer, me desperté antes que él. Me vestí en silencio, recogí mi cabello en un moño flojo y salí al porche con una taza de café en las manos. El cielo comenzaba a aclararse. El aire era fresco. Respiré hondo. Y por primera vez en años, no sentí que debía explicarle nada a nadie. Esa mañana, el silencio de la casa no me pareció un vacío, sino un espacio lleno de significados nuevos. Me desperté sola en la habitación de huéspedes, con la sábana aún tibia bajo mi cuerpo. No había relojes cerca, pero la claridad que entraba por la ventana me hizo pensar que ya era tarde. Me incorporé con lentitud, escuchando con atención cada crujido de la madera bajo mis pies, como si el suelo también supiera que algo había cambiado. No sentía prisa, tampoco miedo. Era una calma que no recordaba haber sentido en mucho tiempo, como si al fin hubiese aceptado algo que durante años había estado empujando hacia el fondo de mí misma. Me vestí sin encender la luz. Tomé una blusa de lino, suave y liviana, y un pantalón holgado. No elegí nada con intención. Simplemente lo que me resultaba cómodo, lo que se sentía bien sobre la piel. Al mirarme en el espejo, no vi culpa. Vi a una mujer que volvía a reconocerse. Una mujer con las ojeras suaves, el cabello desordenado y la piel distinta, más viva. No sonreí. Tampoco lloré. Solo me miré largo rato, hasta que el reflejo dejó de parecerme ajeno. Bajé a la cocina. El café ya estaba preparado. Lo supe por el aroma que llenaba el aire, por la familiaridad de ese gesto que, aunque no presencié, podía imaginar con claridad. Él estaba en el porche leyendo el periódico doblado por la mitad. Al pasar junto a él, asintió con la cabeza. Yo hice lo mismo. No hubo palabras. Tampoco eran necesarias. La conversación ya estaba ocurriendo desde un plano más sutil. Me senté a desayunar sola. Mi esposo no estaba. Había salido temprano a recorrer el terreno con un vecino. Lo había escuchado salir sin hacer ruido, como si él también intuyera que esa mañana requería distancia. En la mesa mordisqueé un trozo de pan, bebí café lentamente, hojeé sin interés el libro que había dejado abierto la noche anterior. Leí 2 frases, luego las olvidé. Mi mente estaba en otro lugar, una especie de terreno suspendido entre lo que fue y lo que aún no sé cómo nombrar. Pasé buena parte de la mañana limpiando la despensa. No era urgente. Nadie me lo había pedido.
Pero necesitaba mover el cuerpo, ocupar las manos, sentir que el tiempo se desplazaba de forma tangible. Ordené frascos, descarté paquetes vencidos, doblé trapos. A cada momento sentía su presencia en algún rincón de la casa. No porque hiciera ruido, sino porque el recuerdo de la noche anterior permanecía instalado en mi interior, como una nota sostenida, apenas audible pero constante. Él se mantuvo apartado durante la mayor parte del día. Estuvo en el jardín, luego en el taller, después revisando algunas tejas del techo. Lo observé desde una de las ventanas, sin que se diera cuenta. Había algo en su forma de trabajar que me resultaba extraño ahora. No porque fuera distinta, sino porque yo la percibía de una manera nueva. Antes lo veía como parte del paisaje. Ahora lo sentía como alguien separado del entorno, con vida propia, con peso. Mi esposo regresó cerca del mediodía. Traía una bolsa con verduras y un par de herramientas. Saludó con su alegría habitual, me preguntó cómo había estado la mañana, si necesitaba ayuda con algo. Le dije que no, que todo estaba en orden. Almorzamos juntos los tres. Fue una comida tranquila. No hubo silencios incómodos, pero tampoco risas ni anécdotas. Era una paz disimulada, como una tregua tácita entre lo dicho y lo no dicho. Durante la tarde mi esposo decidió descansar un poco. Dijo que subiría a leer en la habitación, que no lo molestáramos. Se lo notaba cansado, pero no irritable. Solo buscaba refugio. Yo lavé los platos con agua tibia y movimientos pausados. Él, el padre, se sentó en la mecedora del porche, donde siempre parecía encontrar su sitio. Cuando terminé en la cocina, tomé una silla y me senté frente a él. No había nadie más cerca. El sol comenzaba a inclinarse, y el viento movía las cortinas con suavidad. Él bajó el periódico y me miró directamente. No había exigencia en sus ojos. Solo presencia. Nos quedamos así, en silencio, varios minutos. No hacía falta otra cosa. Entonces me dijo, casi como si hablara consigo mismo. Hay momentos en que lo único correcto es aceptar lo inevitable. No respondí. Solo bajé la mirada. Su frase no me incomodó. Tampoco me sorprendió. Era como un eco de lo que venía repitiéndose en mi mente desde hacía días. Lo inevitable. No como destino trágico, sino como reconocimiento de algo que ya había ocurrido en algún nivel profundo. El resto de la tarde transcurrió sin novedades. Mi esposo bajó a tomar agua, luego se volvió a encerrar. Yo me dediqué a leer en la sala, sin lograr concentrarme demasiado. A veces levantaba la vista y lo veía pasar por el pasillo, moviéndose con la tranquilidad de quien conoce cada rincón. A veces coincidíamos brevemente compartiendo un gesto, una pausa, una especie de pacto no hablado. Al caer la noche cenamos algo liviano. Mi esposo se acostó temprano. Dijo que tenía dolor de cabeza, que el calor lo estaba afectando. Le ofrecí una infusión. Agradeció, pero dijo que prefería descansar. Lo acompañé hasta la habitación, me aseguré de que estuviera cómodo, y luego apagué la luz. Me quedé unos segundos en la puerta, escuchando su respiración. Era profunda, pausada. Dormía. Bajé de nuevo a la sala. Me senté en el sofá con una manta sobre las piernas. No hacía frío, pero necesitaba envolverme. Él entró sin hacer ruido como siempre. Se sentó frente a mí. Nos miramos. Esta vez sí hablamos con frases sueltas, breves pero sinceras. Hablamos de la vida en el campo, de las cosas que se aprenden con los años, de la diferencia entre estar y pertenecer. Él no intentó definirme. Yo no intenté justificarme. Era una conversación entre dos personas que habían visto suficiente como para no disfrazar lo obvio. Después nos quedamos en silencio. El reloj marcó una hora que no recuerdo. La casa dormía. Todo dormía, menos nosotros. Y aunque nada volvió a repetirse como la noche anterior, supe que lo vivido no había sido solo un instante. Era una línea que se había cruzado, y que ya no se podía borrar. Me fui a dormir tarde sola.
Cerré la puerta con cuidado, apagué la lámpara, y me tendí sobre las sábanas frías. Cerré los ojos. No pensé en el pasado. Tampoco en el futuro. Solo sentí el presente. El peso exacto de estar donde estaba. Y lo que eso significaba. Esa mañana, cuando me vi en el espejo del baño, comprendí que algo en mí ya no podía regresar a su estado anterior. No era solo una percepción interna, era física. El modo en que me paraba, cómo recogía el cabello, la manera en que me miraba sin buscar defectos ni disimulos. Era como si hubiese dejado de pelear con esa versión de mí que había evitado por años. La que necesitaba ser vista no como madre, ni esposa, ni nuera. Solo como mujer. El desayuno fue tranquilo. Mi esposo parecía más animado. Hablaba de ir al pueblo a comprar unas cosas que necesitaba para terminar el trabajo en la cerca del fondo. Yo asentía, lo escuchaba sin realmente retener las palabras. Mi mente estaba en otro ritmo. Las frases me llegaban como si vinieran de una emisora lejana, sin fuerza suficiente para quedarse. Él propuso que fuéramos juntos. Dijo que nos vendría bien salir un poco, caminar por el centro, hacer las compras sin prisa. Dudé. No porque no quisiera acompañarlo, sino porque temía lo que pudiera pasarme si me encontraba con mi reflejo en una vitrina. Pero acepté. Era lo correcto. Era lo que debía hacer. Nos preparamos sin mucha ceremonia. Él se puso una camisa de cuadros que siempre usaba para salir, y yo elegí una blusa clara, fresca, sin adornos. Caminamos hasta la camioneta, subimos y salimos por el camino polvoriento que conducía al centro del pueblo. Durante el trayecto hablamos poco. Él señalaba cosas del paisaje, comentaba sobre los árboles, los cambios en el clima. Yo respondía con monosílabos, con frases cortas. El pueblo nos recibió con su ritmo lento de siempre. Coches viejos, persianas medio bajadas, personas sentadas a la sombra de las tiendas. Todo tenía ese aire de permanencia que me hacía sentir atrapada, como si el tiempo allí no avanzara. Estacionamos cerca del supermercado. Compramos pan, frutas, productos de limpieza. Todo siguiendo una rutina aprendida de memoria. Luego pasamos por la ferretería. Mientras él consultaba con el encargado sobre un tornillo específico, yo me alejé unos pasos y me detuve frente a una tienda de ropa. En el cristal, mi reflejo. Y detrás de mí, apenas unos metros más atrás, él. No mi esposo. El otro. Fue un segundo, tal vez dos. Pero lo vi con claridad. Estaba allí. De pie, en la acera opuesta, mirándome. No con intensidad. No con urgencia. Solo con presencia. Como si su simple estar confirmara todo lo que no podía decirse en voz alta. Volví la vista rápidamente. No supe si mi esposo lo había visto. No pregunté. No dije nada. Sentí un nudo en el estómago. No de miedo, sino de revelación. Porque en ese reflejo, en esa coincidencia imposible, comprendí que la verdad no siempre necesita ser dicha para existir. Regresamos a casa en silencio. Él pareció notar mi distracción, pero no insistió. Habló del tornillo, del trabajo que le quedaba por hacer. Yo miraba por la ventana, dejando que el paisaje pasara sin detenerse en mi mente. Al llegar, él se fue directo al cobertizo. Yo guardé las compras con movimientos lentos, casi ceremoniales. El pan en la alacena, las frutas en el frutero, los productos de limpieza bajo el fregadero. Luego me senté a la mesa de la cocina, con una taza de té entre las manos, tratando de organizar los pensamientos. Pasaron las horas. La tarde cayó con un calor denso. Mi esposo trabajaba fuera, bajo el sol, concentrado, dedicado. El padre estaba dentro leyendo un libro en su rincón habitual. No cruzamos palabras, pero cada tanto sentía su mirada levantarse del papel, como si confirmara que aún estaba allí. Más tarde, cuando la luz comenzó a declinar, mi esposo me propuso ir al río. Dijo que necesitaba refrescarse. Me invitó a acompañarlo, pero esta vez rechacé.
Le dije que prefería quedarme, que tenía dolor de cabeza. Aceptó sin insistir. Se fue con su toalla al hombro silbando. El sonido de sus pasos alejándose me dejó sola con mis pensamientos. Caminé por la casa sin rumbo fijo. Toqué los marcos de las puertas, acaricié la superficie de los muebles, como si necesitara asegurarme de que todo seguía siendo real. Terminé en la sala, donde el padre aún leía. Levantó la vista. Me miró. Yo también lo miré. Nos quedamos así. No había que decir nada. Ya lo sabíamos. Poco después me levanté y fui a preparar la cena. Algo ligero, simple. Mientras picaba verduras, escuché los sonidos del jardín, los grillos, el murmullo del viento en los árboles. Todo me parecía amplificado, como si mis sentidos estuvieran más despiertos que nunca. Mi esposo regresó al anochecer. Se veía relajado, fresco. Dijo que el agua estaba perfecta, que deberíamos ir los tres algún día. Yo sonreí. Asentí. Cenamos juntos con la calma habitual. Conversaciones breves sin profundidad. Pero ya nada era lo mismo. Esa noche cuando me acosté sentí el cuerpo más liviano. Como si hubiera soltado un peso invisible que llevaba desde hacía años. Cerré los ojos y respiré profundamente. No había certeza sobre lo que vendría, pero tampoco miedo. Sabía que había cruzado un punto del que no podía regresar. Y aunque el futuro fuera incierto, había algo en esa verdad que me resultaba profundamente liberador. La rutina de la casa seguía su curso como si nada hubiera cambiado. Las mismas tareas, los mismos horarios, los mismos ruidos tenues del amanecer, la cafetera burbujeando, las bisagras crujiendo cuando se abría la despensa, el golpeteo suave de las tazas sobre la mesa. Pero dentro de mí, la estabilidad que solía brindarme todo eso ya no estaba. Cada gesto cotidiano era ahora una capa más sobre una verdad que latía con fuerza, aunque nadie la nombrara. Mi esposo había retomado sus proyectos con más intensidad. Tal vez como forma de mantenerse ocupado, de evitar silencios que si se prolongaban, podrían revelar algo que él aún no estaba listo para enfrentar. Yo lo observaba de lejos, mientras lijaba maderas o reparaba herramientas, con una concentración que bordeaba la obstinación. Su mundo era tangible, manejable. El mío, en cambio, se había vuelto abstracto, hecho de emociones sin nombre, de preguntas que no se resolvían con tornillos ni clavos. Esa mañana él me propuso que saliéramos de la casa por un par de días. Dijo que necesitábamos aire fresco, cambiar de entorno, ver otros rostros. Me habló de una posada rural a unos kilómetros, junto a un lago. Dijo que podríamos caminar, desconectarnos. Su propuesta era razonable. Incluso cariñosa. Pero yo no podía aceptar. No porque no deseara escapar, sino porque sabía que escapar no era ya una opción. Asentí con la cabeza, le pedí que me diera tiempo para pensarlo, y él aceptó sin insistencias. Mientras él salía al jardín con su caja de herramientas, me quedé sentada en la cocina, con el té ya frío entre las manos. El padre de mi esposo no había aparecido aún. Pero lo sentía cerca. No de una forma física, sino como una presencia constante que me acompañaba desde hacía días, silenciosa pero evidente. Ya no era una figura más en la casa. Era un punto de referencia. Un espejo. Un detonante. Más tarde lo vi en el porche sentado con su libro como siempre. Pasé junto a él sin detenerme, pero él levantó la vista y dijo: «El aire pesa distinto hoy, ¿lo sientes?». No respondí. Solo me detuve un segundo. Su frase no era una pregunta, era una afirmación que ambos entendíamos desde lugares diferentes. Seguí caminando hacia el jardín trasero, donde me senté bajo la sombra de un árbol. Cerré los ojos. El sol filtrado por las hojas dibujaba sombras móviles sobre mi vestido. Respiré hondo. Era una tarde como tantas y al mismo tiempo completamente distinta. Mi esposo volvió a entrar a la casa poco después. Se duchó, se cambió de ropa, y me dijo que iría al pueblo a recoger algo que había encargado. Estaría fuera al menos una hora.
Me besó en la mejilla y se fue sin prisa. Observé su camioneta alejarse por el camino de tierra, hasta que desapareció entre los árboles. Me quedé de pie junto a la ventana, sin moverme. Un pensamiento me golpeó con claridad: estaba sola. Volví al interior de la casa. Caminé por el pasillo con pasos suaves, sin hacer ruido. No buscaba nada concreto, pero cada habitación que cruzaba me parecía cargada de posibilidades. Llegué al cuarto donde él solía sentarse a leer. Estaba vacío. La silla estaba aún tibia. El libro abierto por la misma página de siempre. Lo tomé entre las manos, leí un párrafo cualquiera. No lo entendí. Mi mente estaba en otra parte. Salí al patio. Él estaba allí. Me miró sin sorpresa. Como si ya supiera que vendría. No dijimos nada. Caminamos uno junto al otro hasta el banco de madera junto al árbol. Nos sentamos. El silencio no era incómodo. Era necesario. Después de unos minutos, él dijo: «No hay mapa para esto». Asentí. No hacía falta más. Esa noche mi esposo regresó de buen humor. Había conseguido lo que buscaba, había hablado con viejos conocidos, incluso traía una botella de vino para cenar. Me propuso que cocináramos algo especial, que celebráramos esa tranquilidad que, según él, al fin habíamos recuperado. Yo sonreí. Lo ayudé a preparar la cena. Elegimos música, encendimos velas, pusimos la mesa con esmero. Durante la comida hablamos de cosas simples. El clima. Los vecinos. Las mejoras en la casa. Él parecía feliz, relajado. Yo fingía con habilidad, pero dentro de mí el ruido no cesaba. Cada frase suya se me clavaba como un recordatorio de lo que yo no podía compartirle. Lo miraba con ternura, con gratitud. Pero también con la distancia inevitable de quien ya no habita el mismo lugar emocional. Después de cenar, se ofreció a lavar los platos. Yo salí al porche con una copa de vino en la mano. La noche era fresca, y el cielo estaba despejado. Las estrellas se veían con claridad. Me senté en la vieja mecedora de mimbre. Escuché el agua correr en la cocina, el tintinear de los cubiertos. Luego el sonido de la puerta cerrándose y sus pasos subiendo las escaleras. Me quedé sola allí, en la penumbra, con el murmullo de los insectos como fondo. Entonces sentí que alguien se acercaba. Era él. Se sentó a mi lado. No hablamos. Solo respiramos juntos durante largos minutos. Luego él dijo: «La calma no siempre es paz». Yo respondí casi sin pensar: «Y el silencio no siempre es ausencia». Esa fue nuestra única conversación esa noche. Me acosté tarde cuando la casa ya dormía. En la oscuridad de mi habitación, repasé mentalmente cada palabra, cada mirada, cada gesto del día. Y comprendí que, aunque no lo supiera entonces, ya había tomado una decisión. Una que no dependía de nadie más. Ni de él, ni de mi esposo, ni de lo que dictara la lógica. Una decisión que solo me pertenecía a mí. La mañana fue distinta desde el primer instante. Había un silencio más profundo que de costumbre, como si incluso la casa hubiera decidido quedarse callada. No había pasos en el pasillo, ni sonidos de herramientas, ni café burbujeando en la cocina. Me desperté con la impresión de que algo se había cerrado sin aviso. Me quedé tendida unos minutos en la cama, mirando el techo, escuchando la quietud. Cuando bajé encontré una nota en la mesa. Era de mi esposo. Decía que había salido al pueblo temprano, que tal vez se quedaría unos días en casa de su madre porque necesitaban hablar de unas cosas familiares. Me deseaba tranquilidad, me pedía que descansara. No había reproche en sus palabras. Solo un tono vago de distancia. Como si estuviera tomando una pausa sin llamarla por su nombre. Leí la nota varias veces. La dejé junto a la taza vacía que aún estaba caliente. No sentí alarma, tampoco alivio. Era más bien una confirmación.
Algo que ya venía gestándose desde hace tiempo y que finalmente se manifestaba, aunque de forma contenida. Su salida era una forma de rendición. Una manera de no preguntar lo que tal vez ya intuía. Pasé un largo rato sola en la cocina. El sol se filtraba por las rendijas de la ventana, dibujando líneas doradas sobre el mantel. Me preparé un té y me senté frente a la puerta abierta que daba al jardín. Afuera, los pájaros picoteaban la tierra húmeda, ajenos a todo. Respiré hondo. Por primera vez en semanas me sentí liviana. Él no apareció durante la mañana. No lo busqué. No hice ruido. Ordené la casa sin apuro, lavé ropa, doblé mantas, limpié estanterías que no necesitaban limpieza. Cada acción era una forma de asentarme en el presente. No como castigo ni como distracción, sino como una forma de recuperar espacio. En la tarde, cuando el sol empezaba a inclinarse, lo vi cruzar el patio. Venía desde el taller con paso tranquilo, las manos en los bolsillos. Al pasar frente a la ventana, me miró. Fue solo un segundo. No hubo gestos. No hubo palabras. Pero bastó. Me levanté, salí al porche y me senté en la silla de mimbre. Él se quedó de pie unos metros más allá, mirando el horizonte. Luego se giró y me dijo con voz suave. Mañana me voy unos días. Al sanatorio. Me pidieron que vuelva para unos controles. Asentí. No pregunté detalles. Ya había contado una vez que cada tanto debía viajar para hacerse exámenes, chequeos rutinarios. Esta vez no parecía distinto. Pero su manera de decirlo, tan serena, tan medida, me dejó una sensación de despedida que no sabía cómo interpretar. ¿Volverás? Pregunté sin levantar mucho la voz. Él tardó un segundo en responder. No lo sé. Pero creo que tú sí ya volviste. Sus palabras me atravesaron de forma inesperada. No supe si agradecer o callar. Así que simplemente bajé la mirada y me quedé en silencio. Él se fue al interior de la casa. Yo permanecí afuera, sintiendo como el aire se volvía más fresco con el paso de las horas. Durante la noche la casa fue solo mía. Mi esposo no volvió. El padre estaba en su habitación, preparando sus cosas. Yo me quedé en la sala, sentada junto a la ventana, mirando las sombras moverse en el jardín. Pensé en las semanas vividas allí. En cada gesto que había desplazado algo dentro de mí. En lo que había perdido. En lo que había recuperado. Recordé la primera vez que llegamos. El silencio que entonces me pareció incómodo y ahora me resultaba necesario. Recordé la fotografía antigua. El roce bajo la sábana. Las palabras cortas pero certeras. Cada momento había sido parte de un proceso que no entendí al inicio, pero que ahora me parecía inevitable. No sentía culpa. Pero sí respeto. Por mí. Por él. Incluso por mi esposo, que había sabido marcharse sin herir. Había una especie de orden silencioso en todo eso. Una especie de cierre. Al día siguiente él se fue temprano. Llevaba una mochila pequeña, con pocas cosas. Me saludó con un gesto sobrio, pero su mirada tenía una ternura que nunca olvidaré. No me prometió volver. Y yo no lo pedí. Nos miramos como quien comprende que ya no hacen falta más palabras. Pasé ese día sola. Leí, caminé por el jardín, escuché la radio. Cociné para una sola persona. No fue una jornada triste. Fue quieta. Y dentro de esa quietud, había una fuerza distinta. Una certeza silenciosa. Ya no era la mujer que llegó a esa casa. Era otra. Una que había cruzado una frontera sin mapas, y que ahora sabía estar sola sin estar perdida. Cuando el sol comenzó a esconderse, me senté frente al ventanal, con una taza de café. Afuera, el cielo se teñía de naranja y violeta. Dentro, la casa respiraba con calma. Observé cada rincón, cada objeto, cada sombra. Todo seguía en su sitio. Pero yo ya no era la misma.
Y en esa transformación silenciosa, sin dramatismo, sin despedidas trágicas, encontré algo que no sabía que estaba buscando. Mi propio centro. Mi voz. Mi lugar.